primer lugar, quiero agradecer la invitación también de iTaller. Se llama este hermoso proyecto que, bueno, están liderando Héctor Hernández y Carlos Rosas. Así que creo yo que es idóneo desarrollar el contenido de esta charla relacionado a una de las áreas de las artes más importantes dentro de lo que se llama artes plásticas. Raras veces en nuestro medio, pues, se discute o se teoriza respecto de las artes plásticas y más esencialmente referido, digamos, al tema del dibujo, ¿no? Hoy creo que es una excelente oportunidad, dado de que estamos inmersos acá justamente en una de las exposiciones más hermosas que he visto de dibujo en los últimos tiempos aquí en nuestro país. Por lo tanto, es atinado reparar, digamos, en las diversas conceptualizaciones que se puedan tener de esta área o de esta disciplina, podríamos decir, de las artes plásticas, ¿no? El arte es una palabra madre que implica una serie de maneras de hacer arte, ¿no? Está la música, están las artes escénicas, el teatro y las artes literarias también, por supuesto, y las artes plásticas. Y dentro de las artes plásticas hay disciplinas. Está la escultura, el dibujo, la cerámica, el grabado y por supuesto también la pintura, ¿no? Dentro de todas estas áreas, o de estas disciplinas, podríamos decir, del área de la plástica, el dibujo se reivindica como una base, como un área pivote, digamos, mediante la cual alrededor de ella giran las demás, ¿verdad? Las demás expresiones de las artes plásticas. Para hablar un poco del origen de la palabra, viene del latín designare, que significaría designar o marcar, ¿no? De ahí, pues, que se pueda decir de que fue justamente lo que hicieron nuestros antepasados en aquellas épocas. Designaron, por así decir, animales en las cavernas, ¿verdad? Representaron ahí formas de humanos en esas paredes de las cuevas en donde habitaban nuestros antepasados. Por ahí viene el origen. Los primeros artistas dibujantes anónimos fueron nuestros antepasados, ¿verdad? Quienes sintieron la necesidad de expresar su medio ambiente en el cual se desarrollaban. Y fue así como, digamos que a partir de las primeras necesidades del ser humano, fueron las motivaciones fundamentales para poder perennizarlas, digamos, en las cuevas de Altamira o de las Cox, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? Y otras, y muchas otras más en el mundo, inclusive aquí, en Corinto, en nuestro El Salvador, ¿verdad? Tenemos ahí unas cavernas en donde también hay vestigios gráficos artísticos de nuestros antepasados lencas de esa zona. De alguna manera se puede entender, los investigadores, las personas que idóneamente han estado haciendo un trabajo de registro histórico, pues junto con otras personas que están especializadas en el área del lenguaje visual, la comunicación, la semiología o el arte en sí, en las artes plásticas, han estado discutiendo de hasta qué punto, pues, esas grafías, digamos, ¿no? Esas líneas o esas formas que concretaron nuestros antepasados en las cavernas, era una necesidad. Concretamente, en su mayoría, ¿verdad? De las teorías, por supuesto, se entiende de que sí, como lo que ocurre actualmente. Sigue siendo una necesidad el arte, sigue siendo una necesidad dibujar, sigue siendo una necesidad pintar o esculpir o trabajar murales o trabajar la cerámica, ¿no? Pues bien,
La idea es que esta charla sea relativamente, digamos que didáctica y que se pueda, digamos, el objetivo fundamental es dejar una impronta, digamos, una huella y una motivación también para poder continuar conociendo aspectos o valores estéticos que tengan que ver con el dibujo para tener más capacidad de valoración y apreciación. También es importante hablar de los tipos de las líneas porque como vamos a hablar de dibujo, tenemos que entender que, digamos, el elemento protagonista gráfico es la línea en el caso del dibujo. El elemento gráfico protagonista. El elemento gráfico protagonista de la pintura, porque ahora ya no estamos hablando de dibujo, digamos, sino que en pintura sería el color, ¿verdad? Entonces, cuando en una obra de arte se manifiesta expresamente lo que se llama cromaticidad, entonces cuando hay mucho color, más bien se comprende que es una obra pictórica, es decir, una pintura y no un dibujo, porque también vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Tenemos que hablar también sobre los recursos, tanto los recursos técnicos como los recursos, digamos, potenciales de cada uno de los artistas. Hay artistas un poco más creativos que otros. Algunos artistas tienen procedimientos técnicos diferentes del otro artista o cuyas investigaciones han llegado más allá y, bueno, su trabajo tiende a madurar a lo largo del tiempo. Luego es importante también hablar del dibujo, en este caso, como un recurso de expresión, es decir, un recurso para comunicar ideas, un recurso, digamos, el dibujo como recurso para la manifestación, la expresión interna o las valoraciones de aspectos relacionados a situaciones socio-naturales o sociopolíticas inclusive, ¿no? Es importante también, en esta charla vamos a dejar una alusión relativamente rápida sobre los valores estéticos, en este caso del dibujo y de la obra de arte. Es decir, ¿qué es lo que un artista debe de tener en cuenta a la hora de realizar su trabajo? Y cómo quiere que su trabajo impacte a nivel, digamos, de la recepción popular. Es decir, el público receptor, la gente que viene y aprecia, qué es lo que el artista pretende que el público encuentre en su trabajo. O también, digamos que cómo el artista encara mediante su obra al público, que entendiendo pues que el público es un cúmulo de experiencias individuales. Por lo tanto, hay un gran potencial de interpretación, porque el tema está hasta qué punto, digamos, el lenguaje artístico, en este caso desarrollado mediante el dibujo, es efectivo para transmitir emociones, recuerdos, conocimientos, generar reflexiones o determinar, digamos, posturas respecto de un tema u otro. Es decir, la expresividad del dibujo, podemos decir, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los aspectos estéticos que tiene que tener un artista en cuenta en el momento de concretar, en este caso, un diseño, un dibujo? Y todo eso en el afán de, digamos, hacer una obra que se pueda considerar madura, seria, didáctica también, es importante eso. Y ahí vamos a hablar un poco de todos esos aspectos, ¿no? Y luego después el dibujo como centro, digamos, de toda, como el centro del desarrollo de un montón de manifestaciones artísticas. Y que está presente también en forma cotidiana en todos los individuos. Ocurre de que cuando uno dibuja, o sea que uno recurre a la línea para poder, digamos, graficar y expresar o aclarar ideas, ¿no? Uno recurre a la línea. Artísticamente, los dibujantes muchas veces
experimentamos diferentes recursos gráficos para poder conocer las características de los diferentes materiales y así determinar qué material de todos, con cuál de ellos uno se siente más cómodo para poder realizar su obra. Es decir, no solamente se dibuja con lápiz. Los tipos de líneas que existen para poder dibujar. Podemos dibujar, miren, con este tipo de línea que se llama puntillista, que al mismo tiempo es un estilo que se desarrolló un poco después, digamos, del impresionismo. También se pueden hacer líneas en base a puntos. De hecho, a nivel de concepto de la línea, se especula o se entiende, se ha investigado y se ha, digamos, se deduce de que la línea como concepto es una secuencia de puntos. De alguna manera, eso es lo que se interpreta ahí, ¿verdad? Que al verlo de lejos, capaz que ya no se ven los puntos, sino que simplemente se percibe la línea. ¿De acuerdo? Y acá, por acumulación de puntos, se puede entender que es una línea puntillista acentuada. ¿Qué significa eso? Que hay determinados momentos en donde la línea se ensancha o se siente más oscura. Eso es una consecuencia de la asociación de puntos que visualmente uno los reúne, los junta. Por lo tanto, ambas líneas son puntillistas, pero la de abajo, es una línea acentuada a nivel de puntillismo. ¿Ven? Esta es otra línea. Esta sería línea continua, pero geometrizada al mismo tiempo. Es decir, que uno puede sintetizar la forma acudiendo a una línea que pueda hacer que tenga zonas amplias, rectas, pero también pueden ser curvadas, ¿no? Pero que, digamos que esté como sintetizado a nivel geométrico. Esa es la característica de este tipo de línea y de forma. ¿Ven? Esta es una línea texturizada. Existen dos tipos de línea texturizada. Una línea texturizada virtual, que sería esta, y hay otro tipo de línea que sería táctil. La táctil sería de que digamos que yo voy a hacer un dibujo y en vez de graficar, como lo he hecho, este tipo de línea texturizada con plumón, pues yo ponga pegamento y le ponga arena o ponga granos de maíz, por ejemplo, que pegue, ¿verdad? O piedritas, ¿no? Y voy dibujando con esa línea que no es visual, sino que es táctil, porque se puede tocar, ¿de acuerdo? Se puede sentir, se puede palpar, ¿ok? Entonces son dos tipos de línea, pero en este caso, pues aquí tengo la línea texturizada virtual. ¿Por qué virtual? Bueno, pues porque digamos que una persona que esté incapacitada para ver, una persona ciega, le pedimos que toque esa línea, pues simplemente va a tocar y va a sentir que no hay nada porque eso está plano, ¿de acuerdo? Entonces es una línea texturizada virtual. Bueno, está la línea discontinua, miren, que también podemos hacer la interpretación libre, digamos, de diferentes tipos de imágenes utilizando este tipo de línea que se llama discontinua, la cual psicológicamente uno cierra la forma o completa la forma de la línea, aunque hayan momentos en el cual la línea se desprende, ¿no? Pero da la sensación de que continúa, por lo tanto es una sola línea, pero que no es continua. Puede ser, digamos, con movimiento o, digamos, una línea un poco más rígida, por así decirlo, ¿no? Bien, aquí tenemos la línea sensible o acentuada, que también es muy utilizada por los dibujantes. Esta quizás es una de las líneas más expresivas, ¿sabe? Porque hay un momento en el cual cuando los artistas, dibujantes, hacemos bocetos o bosquejos, pues y dependiendo un poco de la emoción que tengamos y de la emoción que querramos transmitir, es ahí donde al lápiz, por lo general, le hacemos más fuerza en determinados ángulos de la imagen o la hacemos más gruesa. En ese sentido, también estamos indicando, ¿verdad? Sensaciones, por ejemplo, de que aquí puede haber sombra y aquí puede haber luz, entendiendo de que la zona en donde da luz es más delgada y donde hay sombra, pues la línea, digamos que se dibuja un poco más gruesa.
¿Ok? Esa es la línea sensible o acentuada. ¿Ok? Bien, finalmente tenemos la última, que la dejé de último, pero es la más importante, ¿verdad? Que es la línea continua, es la línea que usamos todos, la línea bueno, que generalmente utilizamos con el HB, que es la nomenclatura del lápiz que todo el mundo usamos en las escuelas, ¿no? O con lápices graduados, digamos, siempre, por ejemplo, la línea que se genera con un plumón o con un lapicero, un bolígrafo, igual, ¿no? Se trata de la línea continua. ¿Por qué continua? Bueno, pues porque se mantiene el grosor, el espesor de la línea y es consecutiva, es decir, no se desprende, no se para, digamos, ¿no? Es una línea que continúa desde el principio hasta el final. En ningún momento se altera, digamos, en el transcurso del recorrido de la línea. Ahora vamos a hablar un poco sobre otros aspectos que son claves también. Un poco lo que comencé a decir antes relacionado a la relación entre el dibujo y la pintura. Ese es otro tema bien importante, ¿no? Porque si bien estamos hablando de dibujo y que hablamos de línea, también puede ser de que de repente nos encontremos con trabajos que, digamos, al final, ¿qué es esto? ¿Una pintura o un dibujo? ¿Verdad? Eso para las personas que tienen criterio, ¿eh? Y para las personas que no tienen criterio, algunas veces simplemente confunden fácilmente un dibujo con una pintura, ¿no? Tal vez dicen, bueno, esta persona dibuja muy bien y tal vez no está dibujando, tal vez está pintando, ¿no? O al revés, dicen, qué bonita quedó la pintura y tal vez no es una pintura, sino que es un dibujo. Entonces, es bien interesante todo esto. Eso nos ayuda, como son elementos, ¿no? Que nos pueden ayudar a ubicarnos un poco mejor. Entonces, cuando ¿cómo hacer, digamos, la diferencia básica? Yo decía antes que el elemento gráfico de la pintura es el color. Entonces, generalmente acudimos a todos los materiales que nos ofrecen lo que se llama gama cromática. La gama cromática, por eso cromo, la palabra cromo significa color, ¿verdad? Color, eso significa. Entonces, cuando nosotros vemos una obra que está repleta, digamos, de áreas, zonas de color, y de repente uno busca las líneas y es raro encontrarlas, entonces más bien estamos enfrente de una pintura. Y a veces encontramos trabajos de dibujo en donde la línea es protagonista, pero que también a lo mejor tiene fondos de color, de pintura. Entonces allí tenemos que establecer, digamos, hasta qué punto podemos llamar eso dibujo o pintura o dibujo-pintura o pintura-dibujo. Pues bien, puede haber un dibujo con color, puede haber una pintura dibujada, puede haber solamente pintura, expresamente pintura, puede haber un dibujo expresamente dibujo, sin ninguna intervención de ningún color. Decía que el blanco y el negro no se consideran colores y por lo tanto lo que se llama cromático son todos los demás colores, que es una gama prácticamente infinita, basados en los tres primarios que ya conocemos, ¿no? Azul, rojo y amarillo. Pero en el caso del dibujo, y para volver al dibujo, el blanco y el negro son protagonistas. La mayoría de trabajos, como ustedes lo ven, bueno, el negro, el negro es un color protagonista, ¿no? Y generalmente es negro o azules o colores relativamente oscuros, ¿eh? Pero no necesariamente la línea de un dibujo tiene que ser negra. Pueden haber dibujos entonces realizados con líneas de colores, ¿verdad? Y ahí comienza entonces un poco la, la discusión hasta qué punto entonces si son líneas y son colores, hasta qué punto puede llamarse dibujo o hasta qué punto pueda llamarse pintura. Algunas veces es una combinación perfecta, equilibrada, algunas veces. Es decir, se presenta, digamos, la obra con mucho color, pero al mismo tiempo protagoniza la línea.
Aquí hay obras que pueden servir de ejemplo, que ya de alguna manera las vamos a ir analizando, digamos, ¿no? Al final vamos a hacer una alusión a estas obras que tenemos aquí en esta galería. Pues bien, el sentido expresivo del dibujo también es clave y está ligado a todo esto, porque dependiendo, digamos, qué tipo de línea yo utilice, qué tipo de imagen o qué tipo de composición voy a realizar en la obra, en base, por supuesto, a los contenidos, a lo que yo quiera expresar. Puede ser de que mi tema sea relativamente simple, como la interpretación gráfica de un paisaje. Eso es relativamente simple, digamos, ¿no? Lo complejo podría ir cuando el artista decide quizás no hacer una interpretación de algo que ya lo está viendo, sino que hacer una interpretación de algo que siente, una idea, o inclusive puede ser hasta un sueño. Y cómo concretarlo, cómo decirlo, cómo expresarlo, mediante el dibujo. Es ahí donde hay que acudir a todos los recursos que tiene el dibujo, ¿no? Recursos gráficos, técnicos se puede decir, como los diferentes tipos de líneas que vimos, o elementos materiales que sirven como apoyo técnico, es decir, reglas, e inclusive se puede pintar líneas con pinceles o carboncillos, inclusive dentro del dibujo técnico pues también están el compás, el transportador, el escalímetro, la regla T, todo eso, ¿no? O en el caso del dibujo artístico, bueno, digamos el carboncillo como un recurso gráfico, a veces hay, bueno, los caballetes y por supuesto la gama de formatos donde uno puede realizar las obras, que también es bien amplio eso, relacionado a las bases, digamos, donde uno trabaja el dibujo, ¿no? Generalmente son papeles, que hay también una diversidad impresionante. Las fábricas contemporáneamente están cada vez más largando productos nuevos, papeles nuevos, formatos nuevos para poder dibujar sobre ellos. Lienzo puede ser, ¿verdad? Aquí hay dibujos hechos directamente sobre el lienzo, o sea que no solamente es papel, sino que puede ser telas, que puede ser tela, puede ser lona, puede ser lino, puede ser cartón, puede ser pared, puede ser vidrio, puede ser acrílicos, vidrios acrílicos también, puede ser tela de yute, y no todos estos materiales, que no necesariamente tienen que ser planos. El concepto tradicional, digamos, del dibujo es eso, ¿no? Que siempre uno tiene que dibujar sobre un área plana. No necesariamente, no necesariamente, porque aquí tenemos un ejemplo de ese carrito que tenemos ahí, que es una especie de instalación en donde la superficie no es plana y el artista ha dibujado sobre una forma que en este caso es cilíndrica, ¿verdad? Y ha hecho dibujos no solamente en la parte exterior de la forma cilíndrica, sino que por dentro también. Entonces, bueno, uno dice, bueno, no necesariamente tiene que ser plano el formato o la base en donde se va a realizar un dibujo, ¿no? Pues el artista tiene siempre que jugar con eso. Así que todos estos son algunos de los recursos que el artista dibujante puede echar mano, digamos, para enriquecer su labor artística, ¿no? Su trabajo. Bueno, hablando de los recursos y algo, digamos, un poco antes yo aludí a este aspecto relacionado a cómo los artistas a veces nos identificamos con algunos materiales, pero no lo hacemos con otros. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, me gusta mucho dibujar con carboncillo, pero no me gusta dibujar con lápiz, ¿verdad? Y eso es porque uno de repente a lo largo del tiempo va experimentando cosas y va encontrando cosas y, y bueno, uno determina que el carboncillo, por ejemplo, en mi caso, puede ser de que yo me encuentre con que el carboncillo es mejor para decir lo que yo quiero, lo que yo siento, mis temas, desarrollarlo a través de el carboncillo y no el lápiz ni el plumón, ¿verdad? Ni el conté, sino que el carboncillo. Entonces cada artista se identifica con un material o con otro, pues, ¿verdad? Como para
poder expresar o desarrollar sus temáticas. Entonces, aquí voy a aludir ya a otro aspecto que es bien importante, que es cómo el artista tiene que echar mano de todo lo que se llama lenguaje visual, y aquí va uno de los aspectos también claves en todo esto, porque también es, digamos, importante que se valore el grado de la expresión del trabajo realizado por los artistas. Entonces, los contenidos son claves ahí y la experiencia cotidiana de cada artista es lo que hace de alguna manera que elija, digamos, temas que le inspiren de acuerdo al medio natural y sociopolítico en el cual se desarrolle o crezca el ser humano, ¿no? Entonces, así, puede ser de que mediante el dibujo yo pueda expresar paz, pueda expresar violencia, puede expresar amor, puede expresar pasión, puede expresar injusticia, o también puede expresar sensaciones internas propias, individuales, que estén relacionadas a estados no necesariamente racionales, sino que también podría ser de que, pues como ya mencionaba antes, que pudiese interpretar sueños o emociones relativamente abstractas, digamos, ¿verdad? En donde el artista acude a elementos que tengan que ver con la grafía, pero que el planteamiento general sea de carácter abstracto. Digo esto porque dibujo abstracto casi no existe, pero sí hay, ¿verdad? Por lo general el dibujo tiende a ser figurativo. Cuando digo figurativo me refiero a que las personas ven la obra y de inmediato dicen, ah, bueno, pues esa es una persona, ¿verdad? Está jugando con un avioncito. Ah, o sea, que todo se comprende fácilmente, ese es figurativo. Pueden haber dibujos abstractos también, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el artista, digamos, al final se convierte como en en un periodista también, algo así, ¿verdad? En el cual uno recoge información y la deposita en la obra, documenta, documenta. Cada obra es un documento que guarda información, ¿verdad? Dice, expresa, comunica. Y todo lo que estoy diciendo se entiende que es como un resultado de lo que se llama un lenguaje visual. Es decir, que hay maneras de comunicar las ideas, emociones, sensaciones, críticas, autocríticas, recuerdos o visiones futuristas. Es interesante, ¿no? Es decir, todo lo que lo que podemos comunicar, transmitir mediante el dibujo, sencillo o complejo. Tenemos preparados aquí algunas imágenes en donde de alguna manera lo que estoy diciendo se refleja ahí. Es decir, en esta parte de la charla quiero hacerle un homenaje a 4 maestros del dibujo que para mí son claves en mi vida personal, pero también quiero compartirlo con ustedes. Un poco para ejemplificar, digamos, cómo el dibujo puede ser en determinado momento fundamental para la expresión personal a nivel artístico. Quiero hablar de Alfredo Catalán. Él es salvadoreño. Bueno, ya falleció. Él fue mi profesor de dibujo aquí en el Centro Nacional de Artes. Me impartió clases cuando yo era un joven estudiante en el 79 en el Centro Nacional de Artes. Alfredo Catalán es un conocido dibujante salvadoreño de los mejores, dado que su trabajo era totalmente original, poético, figurativo, con mucho movimiento, dinámico en ese sentido, ¿verdad? Bueno, en esta imagen ustedes pueden ver como que son cuerpos flotantes. En este caso, la idea de acompañar, digamos, a un ave con su plumaje, ¿no?
que es lo que genera la sensación aún más del movimiento en la figura. Alfredo Catalán dejó una escuela importante dentro de los estudiantes que él atendió en la época, en una de las épocas más de desarrollo, digamos, del Centro Nacional de Artes, de las mejores épocas del CENAR, ¿no? Alfredo Catalán protagonizaba como profesor, era el titular del área de dibujo. Su trabajo siempre fue técnicamente bien desarrollado y una de las cosas que más aprendimos de nosotros, sus estudiantes, fue el recurso de la trama. La trama, que es un recurso técnico gráfico del dibujo, ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero a través de la trama él lograba las diferentes tonalidades de grises que nosotros podemos encontrar ahí. Desde las zonas más claras, grises intermedios y grises más oscuros. Pero como siempre, la línea es, digamos, el elemento protagonista de ese dibujo, en este caso, con línea negra, ¿no? Otro trabajo de Alfredo Catalán, miren, muy original realmente, la forma de interpretar la figura humana, con una línea, lo que nosotros llamamos línea limpia, eh, esa integración de las diversas imágenes que forman su composición, muy especial, muy mágica, hasta cierto punto se puede decir absurda. ¿Ok? Aquí una vez más quiero que aprendamos un poquito de esto. Miren, cuando yo digo trama, me refiero a esta interrelación de líneas en diferentes orientaciones, ¿no? Acá podemos ver eso y acá lo podemos observar claramente también. Entonces, a través de la trama, que es ese entrecruzamiento de líneas en diferentes direcciones, el artista tiene que tener mucho cuidado para generar la sensación a lo lejos que se trata de diferentes tonalidades de grises. Miren, Carlos Alonso es un artista argentino de lo más destacado allá. Es un artista también polifacético, trabajó muchas otras técnicas de las artes plásticas, pero destacó mucho como dibujante. Es importante rescatar esto porque el dibujo suele ser un poco discriminado, si se quiere decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que se trabaja sobre papel en un montón de veces, es el papel, ¿no? Y el papel es como que dura poco, con el tiempo se amarillea o se puede arruinar con el tiempo. En cambio, la pintura es como más apreciada, la pintura de óleo especialmente, entonces la gente a nivel de comercio, digamos, compra más pintura que dibujos. Los dibujantes es como que es muy difícil vender un dibujo o que las personas digan yo voy a comprar este dibujo. Eso es muy difícil. Entonces, bueno, ser dibujante, eso es bastante difícil porque es como que es más quijotesco aún, digamos, ¿no? Es quijotesco solamente cuando uno dice, bueno, mi vida profesional va a ser relacionada al arte, Pues bien, ¿no? Entonces, Carlos Alonso, al igual que Alfredo Catalán, son de estas personas que decidieron reivindicar más o reivindicarse a sí mismo, mejor dicho. Y eso deriva en que se dedicaron más al dibujo que a otras áreas de las artes plásticas. Bueno, miren, aquí también este trabajo es muy llamativo en el sentido de que es una combinación de elementos cromáticos, es decir, de colores, tiene color, pero al mismo tiempo el artista, además de las tintas y marcadores o plumones que usó ahí, hizo una serie de figuras a lápiz con un trazo tremendamente suelto. Eso es lo importante, eso es bien interesante. Cuando el artista sensibiliza, ahí está la línea muy sensible, ¿eh? ¿Se acuerdan que veíamos una línea acentuada o sensible que dije antes? Bueno, pues el artista lo utiliza ahí. Y de manera, se nota pues que tiene un manejo fantástico de la figura humana, en donde con pocos trazos logra una pierna, un pie, un rostro, ¿verdad? Una cadera, logra la sensación del abismo, es decir, con trazos relativamente rápidos, ¿ok? ¿no?
Y es una combinación, en este caso, de dibujo y pintura. ¿Ok? El mismo Carlos Alonso interpretando, digamos, al médico y al paciente con una destreza fenomenal de la figura humana, el cuerpo, el omóplato, el brazo, el codo, su rostro, su cuello, las costillas. Es una manera muy interesante de interpretar la figura humana, más, digamos, en este caso, el acento relativamente cómico, digamos, de la posición del médico auscultando, digamos, al paciente, ¿no? La composición hermosa, ¿eh? De la composición, bueno, la composición es un aspecto importante también dentro de las artes plásticas. Y en este caso la composición es muy interesante. Es relativamente, miren, dejó bastante vacío allá y en esta parte superior izquierda, pero está compensada por las imágenes que prácticamente están en el centro, ¿eh? El punto focal ahí es el rostro del médico, que justamente coincide con que está en el centro geográfico, en este caso, del papel. Bueno, Ricardo Carpani también es otro dibujante eh, muy consecuente también, digamos, con el tema social, ¿verdad? Me parece que ya falleció Carpani, pero él realizó muchos murales también allá en Argentina y mediante su línea y su estilo hizo una interpretación gráfica de la cultura gauchesca, es decir, de los gauchos, es decir, campesinos en Argentina. Hermoso dibujo, increíble, con mucha creatividad, fantástico. El negro con los diferentes grises, hay una especie de puntillismo ahí como recurso gráfico. Acá podemos ver esas siluetas de los caballos, no sé si la ven a ese lado. Y todo lo que podemos encontrar, digamos, en toda esa zona. Buscando, encontramos un montón de situaciones. Ven, de nuevo, las manos, los puños, los rostros, las manifestaciones sociales. Siempre también fue un artista muy emparentado, digamos, con los temas de carácter social, ¿no? Bueno, Osvaldo Atila. Atila fue mi profesor de dibujo también en mi universidad. Este dibujo no lo hizo él, sino que uno de sus alumnos, interpretando el rostro de Atila, ¿no? Un señor que destacó mucho tanto en la administración pública, trabajó con el Estado también, digamos, como un conservador, protector del patrimonio artístico y cultural, ¿no? Él hizo también esa labor, pero al mismo tiempo era un excelente profesor y un excelente dibujante. Quiero decir de que también es uno de los dibujantes que en Argentina exploró bastante, digamos, el café como un recurso para poder pintar y dibujar. Eso yo sé que aquí en El Salvador ya algunos artistas han trabajado técnicas, digamos, a manera de tinta, ¿no? Pintar con café. Pero bueno, este artista fue un poco más allá, porque si bien utilizó aquí el café para poder pintar, utilizó té y utilizó también mate. El mate en Argentina es una bebida más importante que el café. Y también con ese tipo de infusión, se puede decir, saca tintas y trabaja su obra. Y claro, fusionándolas también con el carboncillo, ¿no? Miren, una cosa que es clave y que es uno de los valores más importantes del dibujo y de las artes plásticas en general, bueno, y del arte en general, es la composición. La composición es un término que está tradicionalmente más asociado a la música o a la literatura, ¿no? La composición, dicen, cuando se alude a una poesía, por ejemplo, ¿no? O la composición es un término muy común escucharlo en las melodías musicales, ¿no? Cualquiera sea su tipo. Entonces, acá quiero hablar de la composición como uno de los recursos y elementos también claves para el éxito, digamos, de un buen dibujo. ¿En qué consiste la composición en plástica? Buena pregunta porque
De repente esos son justamente elementos que no manejamos mucho y que a veces de repente podemos cometer algunos errores, ¿no? Bueno, pues la composición en plástica implica la disposición de los elementos formales en el espacio, en el caso de un dibujo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues saber si el rostro va a ir allá o en medio o arriba a la izquierda o arriba a la derecha, ¿verdad? ¿Dónde va a ir el rostro del gatito? ¿En qué momento tendría que aparecer? ¿En qué zona de todo el espacio? ¿Dónde? ¿En qué momento yo voy a dejar el punto focal de la obra? El punto focal a nivel de luz estaría en la zona prácticamente blanca, que el maestro por lo general no pintaba eso, sino que simplemente dejaba el color del papel. ¿Ok? Sería como un punto focal. El punto focal a nivel formal estaría en el rostro de la chica, ¿verdad? Porque es lo que más llama la atención. Y luego después, a nivel de composición, también es importante tener en cuenta lo que se llaman recreos visuales. Los recreos visuales son muy importantes porque hay obras que son tremendamente saturadas y cansadoras. Cansan. Uno comienza a ver una obra a veces y ve en la parte de arriba, luego gira la vista, la mueve y siempre está como cargado de muchos elementos y al final termina como aburriendo al espectador. Fíjense qué interesante es. Y uno dice, qué raro, porque la gente pasa enfrente del cuadro, medio lo ve y continúa, como que no le importó, no le interesó mucho. Y es porque de repente cansa de tanto elemento, tanto dato a veces desordenado. Entonces, el maestro acá lo que hace es dividir sendas zonas de toda la composición y hay zonas en donde casi no las interviene y hay otras en donde directamente no las interviene. ¿Cómo se llama eso? Descansos visuales o recreo visual. Interesante. Y puede ser de que en determinadas áreas sí sea cargado y sea dinámico y atractivo, que es donde atrapa la mirada, donde atrapa el interés en el público, ¿verdad? Todo eso es lo que tiene que ver, aspectos que el artista tiene que tener en cuenta a la hora de realizar su obra artística, ¿eh? Como cuando se hace la composición de una melodía, ¿no? Si hablamos de arte popular, por ejemplo, qué sé yo, de Moody Blues, las composiciones de Moody Blues, ¿no? Que con toda su dinámica, ¿no? También existían lo que se llaman recreos auditivos, serían en ese caso, o los solos, ¿verdad? Es decir, diferentes elementos que tienen que ver con la composición. Aquí serían las diferencias tonales, los equilibrios, la disposición de las formas, el punto focal a nivel de luz, ¿ven? Todos esos elementos. Después vienen otros, ¿verdad? El equilibrio a nivel de forma, el claroscuro, cómo conseguir el volumen en la forma, cómo trabajar la perspectiva. Todos esos son elementos estéticos que apoyan, ayudan a concretar el trabajo artístico. Miren, estos son aspectos, hemos estado conversando, digamos, en una serie de elementos, aspectos que tienen que ver con los recursos, maneras, estilos de, digamos, protagonizar en el campo del dibujo. Hay más todavía por hablar porque si nos ponemos a hablar de materiales, no hemos hablado de materiales todavía, mayor cosa, pero tampoco hemos hablado de estilos. Son cosas interesantes, ¿no? Porque, digamos, si uno se pone a analizar, hacer un análisis crítico, estético de las obras, pues podemos encontrar diferentes estilos. Bueno, todo lo que yo he estado abordando en este caso ha sido más bien de manera académica y también, digamos que tradicional, porque ahora tendría que decir así. Es decir, más bien reivindicando un tipo de arte que sería manual o artesanal, ¿no? Digo esto porque en las últimas décadas, y más que todo en esta última década, sí que ha habido un desarrollo importante a nivel científico-tecnológico, lo que ha producido el hecho de que muchos artistas hayan recurrido o estén echando mano de recursos, digamos, de software y de hardware
para poder producir, digamos, dibujos con intervención, digamos, de la computadora, ¿no? Y con programas idóneos que cada vez más se están diseñando, están saliendo nuevos programas cada vez más sofisticados, con los cuales se pueden realizar trabajos artísticos, tanto a nivel de dibujo como a nivel de pintura o de diseño en forma general, ¿no? Esto sería también, da para otra charla hablar sobre la incidencia contemporánea, digamos, de los recursos tecnológicos y cómo interviene y protagoniza algunas veces en el arte. Para finalizar, quiero decir lo siguiente. Esta exposición que ahora tenemos la dicha, la felicidad, la suerte también de poder apreciarla, particularmente yo le doy un gran valor, dado que son de estas últimas exposiciones serias, importantes, trascendentes, necesarias también. En ese sentido, este esfuerzo de línea disidente, como se le ha llamado, se le ha denominado pues a esta exposición, me parece loable, es de felicitar, quiero felicitar en este caso al colega Héctor Hernández y a Carlos Rosas, también a Dorian Díaz, que está ausente, porque son personas que han estado haciendo un trabajo muy alternativo, de mucho valor y, y bueno, con escasos recursos también, ¿no? En ese sentido, me gustaría que hiciéramos una valoración general relacionada al dibujo de la muestra. Así que comenzamos. Miren, al entrar a esta sala, he comenzado desde la izquierda, haciendo un recorrido por aquella zona, luego llegando a la zona del centro, luego nos venimos por acá, pasamos por todo esto para finalizar en esta zona. Así que todo eso el recorrido es un recorrido a nivel fotográfico. Bueno, en primer lugar tenemos aquí la obra de Cristian López, se llama Trazos Urbanos en la Tormenta. Es un ejemplo de lo que hablábamos antes, un poco entre, uno dice, ¿qué es esto? ¿Es una pintura o es un dibujo? ¿Hasta qué punto el color protagoniza en la obra? ¿O hasta qué punto el elemento gráfico protagonista del dibujo protagoniza o no? No hay duda, digamos, de que esa amalgama, digamos, de líneas que protagonizan en primer plano y luego después allá en los últimos planos, es la línea. Entonces, en ese sentido, digamos, desde mi punto de vista, se podría llamar dibujo-pintura. Porque si bien hay, digamos, la presencia tácita de elementos cromáticos en el fondo, ¿no? Como los naranjas rojizos, celestes, azules, incluyendo el amarillo, más los celestes claros y los blancos, y también grises claros, ¿no? Más la imagen protagonista que sería el poste, y digamos todas las líneas que son, digamos, elementos visuales protagonistas de la obra. Bueno, Carlos Rosas, ¿verdad? Nos deleita con esta obra bastante original en su propuesta, Perspectivas gráficas disidentes de la salvadoreñidad. En este caso, quiero decir de que los contenidos a veces son un poco, digamos, eh, relativos respecto de lo que uno como espectador pueda interpretar, ¿verdad? El nombre del tema a veces nos dan elementos que nos pueden sugerir ideas o reflexiones. En este caso, concretamente, quiero aludir más que todo a la parte, digamos, gráfica, ¿no? Cómo él realizó su obra. En primera instancia, obviamente, acudió a formas geométricas simples, líneas inclinadas o en otras diferentes direcciones también, pero hay círculos en diferentes tamaños con formas concretas. Digamos que el trabajo es relativamente simple respecto de la disposición de los diferentes elementos figurativos, ¿no? Hay cosas interesantes que de repente, bueno, cuando podamos, Carlos nos pueda orientar mejor.
Pero yo sé que él puso un plástico y luego las figuras protagonistas sobre el plástico y hay un espacio ¿eh? que al proyectar la luz, las formas se reflejan en el fondo, que son esos grises que vemos, por ejemplo, el círculo que tenemos ahí en el centro, en la parte de arriba, del centro hacia arriba, que tenemos ahí como el reflejo de las luces que le dan a la imagen, ¿no? Entonces proyecta el círculo en la parte de abajo y en la parte lateral izquierda, ¿no? Y así todos los elementos. Eso dinamiza un poco la obra, ¿no? La herencia de maíz, bueno, de Herbert Orellana, no hay duda de que aquí es un dibujo 100%, digamos, respecto de la figuración, una figura femenina en donde protagoniza también una mazorca de maíz, ¿verdad? Y otras plantas, ¿no? Un homenaje entonces al maíz. Aquí podemos ver el protagonismo de la línea y también zonas en donde casi prácticamente son oscuras, ¿no? Negras casi, ¿verdad? Basadas en una especie de trama también. La obra de Gustavo Armijo, él es de origen hondureño, también, miren, su trabajo es dibujístico, lo ha realizado prácticamente con lápiz y el tipo de composición que ha utilizado, distribuyendo una serie de imágenes, es muy dinámico esta obra. Hay cosas que el público, más bien, es como que tiene que decodificar, se dice eso, ¿no? O el intento de deducir cuestiones relacionadas a los contenidos. Pero a nivel de forma, muy rico en rostros, en animales relacionados a los cerdos, pero son más bien fantásticos. Una obra dinámica por la disposición de las formas. Prácticamente del centro un poco hacia arriba y a la izquierda tenemos el punto focal, donde justamente hay un foco y hay la presencia de una luz amarilla suave, pero luz al final es todo el área que ilumina esa zona que dejó también sin trabajar, ¿no? Luego acudió, digamos, al cromatismo, pero es un cromatismo, por así decir, tímido, en el sentido de que prácticamente solamente utilizó rojo y azul como colores, digamos, fuera del tradicional negro, ¿no? La agresiva paz del arte es el trabajo de Raquel, también muy dinámico en este caso a nivel de color, ¿eh? Bastante color, bastante pintura y la presencia de las líneas, bueno, son relativamente pocas. En este caso podría denominarse una pintura dibujo, en donde también hay áreas en donde algunas formas son realizadas solamente con blanco y negro y como consecuencia los diferentes grises. La danza del tigre y del venado continúa, dice Francisco Tovar, a través de su obra. Bueno, protagoniza el negro, ¿verdad? Las figuras hieráticas, duras, rostros de personas, digamos que de pueblos cercanos, un poco aludiendo también a nuestro origen cultural. Comunidad, las nubes, se llama este trabajo de Henry Ramírez, alude seguramente pues a las áreas sociales, digamos, postergadas, en donde hay seguramente tristeza, pobreza, desazón, falta de esperanza, no solamente un ejercicio, digamos, de temática relacionado exclusivamente a El Salvador, sino que esto es más bien mundial. Monkey Clown, Smoking on a Ear, dice, es decir, un trabajo fantástico, de mucha imaginación creativa, ¿no? De José Daniel Rodríguez. Interesante, ¿no? La forma como la concretó, su imaginación, como dio para meterse en el oído, digamos, de una persona, eh, realizar, inventar, concretar un personaje, en este caso es un mono músico, la sensación de la perspectiva, porque da la sensación justamente de la profundidad, digamos, del túnel. Y de nuevo ahí la presencia, miren, de dos zonas bastante claras, que digamos que es el punto focal a nivel de luz, en este caso de la obra, ¿no? Bastante pintura, poca línea, podría llamarse pintura-dibujo. De hijos suyos podernos llamar, o la mamá de todos los perros, creo que es el otro nombre que tiene la obra que la tenemos acá, de Renato Melgar, que también
si nosotros tuviésemos la posibilidad de acercarnos, podemos ver una serie de figuras ahí que tienen que ver con nuestro entorno cultural también, ¿no? Eh, rico en líneas y en grises. Y en este caso esta silueta, ¿no? La silueta de la mano. Invisible es el tema de Saúl López y el espectador tendría que asociar la palabra invisible con su contenido respecto de todo lo que ahí ocurre. Ocurre destrucción, ocurre drama, ocurre dolor, ocurren guerras, ahí se ven tanquetas, se ve mucha destrucción. Es decir, eso es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Y que este artista, bueno, ocurrió eso en nuestro país, ¿eh? Ocurrió, pero está ocurriendo actualmente en otras zonas del mundo y este artista se preocupa para interpretar mediante el dibujo, dibujo de línea y zonas de grises. ¿Ya lo ven? Esta temática de importancia mundial. Homo Urbanus, de Renacho Melgar, lo tenemos ahí, también esa obra. Les digo esto porque si tienen tiempo de acercarse y de agacharse y de ver todos los dibujitos que le ha hecho por todos lados, eso es bien interesante. Ahí tenemos un balde en medio que recuerda, creo que era de leche, a eso, creo que leche, creo que colocaban en esos baldes, ¿verdad? Entonces, si uno se acerca y puede mirar hacia el fondo, también hay dibujos y adentro hay dibujos. Entonces, es una pieza muy interesante, muy llamativa. Por lo tanto, no todos los dibujos tienen que ser hechos o necesariamente tienen que ser hechos sobre zonas planas, sino que pueden ser en este caso también, como lo indica el artista o lo hizo el artista, pues zonas, digamos, cilíndricas también, ¿no? Miren este corolario de sensaciones y situaciones, una obra sin racional, dice. También, si tuviésemos la posibilidad de acercarnos y qué bueno que estamos aquí porque ahí tenemos la obra, podemos encontrar una serie de elementos ahí. Esto parece lúdico, parece una composición lúdica, es decir, en donde ocurre situaciones relacionadas a rostros y a otras formas un tanto decorativas, prácticamente líneas rectas son pocas, en ese sentido la obra es muy dinámica. Mario Membreño, ok, pues bien, interesante y la obra, bueno, la línea por supuesto, ¿no? Protagonista en todo. Y algunas zonas que las decidió dejar enteramente planas, se llaman planas en negro. Interesante esta obra. Cela, que no sé la verdad qué significa ese término, pero Luis Castillo a través de su obra nos genera una sensación fantástica, poética, esotérica hasta cierto punto también se podría decir, ¿no? Aquí tenemos un personaje, lamentablemente aquí no se ve en la fotografía, pero tenemos la obra original, así que ahí la pueden ir a ver. Bueno, es un trabajo muy interesante realizado con grafito, con lápiz, puro lápiz. Una obra grande que seguramente le demoró mucho tiempo a este artista concretarla, ¿no? El canto del futuro se llama la obra de David Duque, también con lápiz grafito, bastante lápiz grafito, los tres rostros que tienen una expresión dramática también, y algunas zonas de color, ¿no? Semilla disidente es la obra de Héctor Hernández, en donde también protagoniza mucho color, porque el fondo, digamos, es celeste agua, con azules, grises, azules más determinados en el primer plano, en la parte inferior derecha, y el protagonismo, digamos, de esa masa de figuras que se concentra en la parte central geográfica del plano, ¿no? Ahí también, al, al darnos un tiempo y al meternos en la obra, podemos encontrar una serie de situaciones formales que nos puedan generar diferentes sensaciones y emociones. Este también estaría en medio, digamos, entre el protagonismo de la pintura y del dibujo. Pintura o, en este caso, dibujo-pintura, podríamos decir, ¿no? Porque hay mucha línea también. Lutos, de Melvin Gómez, que da la idea, pues, de que como que
Eh, es una yegua y me imagino que su que dio a luz y que quizás falleció, y el perro le acompaña en su dolor. Hay, por supuesto, el protagonismo de la línea, o sea, prácticamente el dibujo, que es bien interesante, el dibujo del animal o de los animales, muy bien logrados. También hay, digamos, la presencia de color, aunque poco color. Miren, esta es otra obra de Dorian Díaz, Trazos y Resistencia Cultural. Se llama, eh, más bien, digamos, en este caso se trata de un collage. Eh, Dorian es un salvadoreño que radica en Estados Unidos y él vive en una zona en donde hay muchas vallas publicitarias y por las noches los visitantes de un sitio que es relativamente turístico, ¿verdad? A veces arrancan, digamos, rompen los grandes, son como afiches, ¿verdad? Porque están en contra de diferentes manifestaciones de carácter alienatorios, se podría decir. Y eso es lo que Dorian tomó como una referencia del comportamiento cultural de las personas que están, digamos, en contra de la alienación o del sometimiento, en este caso del sistema de consumo, que es muy fuerte básicamente en Estados Unidos, y que encaja justamente con la temática de esta exposición que tiene que ver con la disidencia, es decir, con el no estar de acuerdo, digamos, con algunas situaciones y manifestarse, ¿no? En este sentido, Dorian produjo este trabajo más bien identificado como collage. El ermitaño y el sapo, de Nicolás Lima. Eh, Él es un artista de origen portugués, también es un residente en Estados Unidos y bueno, también está participando con su obra que es, digamos, de carácter abstracto. Este sería un ejemplo del dibujo abstracto, ¿verdad? Hay dos tipos de abstracto, básicamente, hay otros, pero básicamente dos. El abstracto analítico y el abstracto sintético. Este andaría por el abstracto sintético, es decir, en donde el espectador, es decir, nosotros, nos cuesta bastante, digamos, encontrar formas identificables. Por lo tanto, tenemos que acudir más bien a nuestras sensaciones, es decir, cómo yo puedo sentir, cómo yo puedo aprender todo el contenido de la obra al sentirlo, ¿verdad? Al entomizar o al empatizar con él. No porque yo descubra ahí una forma X, no hay un loro, no hay un tren, no hay una casa, no hay un edificio, ¿verdad? Entonces, pero puedo jugar con mis sensaciones y mi imaginación interpretativa. Bien, aquí casi no, por cuestiones técnicas, digamos, no se puede observar el detalle de la obra, pero bueno, ahí tenemos de nuevo la original que está trabajada, digamos, con una especie de caligrafía, con un tono muy, muy suave, es decir, ha trabajado, digamos, esta obra con tonalidades de grises altos, se le llama. Grises altos en el sentido de que son grises claros o grises con alta luminosidad. Entonces, este es un trabajo de dibujo, se puede entender dibujo, aunque hay hilos, y ahí podemos ver el original igual, ¿verdad? Hay hilos, pero la artista o el artista también, bueno, es una chica, creo que es hondureña, me decía, ¿verdad? Hondureña. Dibujan, digamos, con el hilo de alguna manera, ¿no? Además de dibujar una cantidad de textos que son ininteligibles, diría yo. Es decir, porque es una especie de un lenguaje propio, en donde no es como la palabra escrita, digamos que aluda a algún idioma en específico, porque si se acercan van a ver que no hay nada, no hay ni una palabra concreta ahí, sino que simplemente se imita una especie de caligrafía. Antiguos astronautas también es una creación, digamos, o una interpretación
de elementos, digamos, fantásticos o cosmológicos, se podría decir, por parte de Byron Sandoval, utilizando prácticamente pintura. La línea es menos protagonista, es más pintura. En este sentido podría llamarse una pintura-dibujo. Amor de Madre, de Jaime Laínez, también él trabajó mucho con carboncillo, esta obra, y decidió, digamos, realizarla con la diversidad de tonalidades acromáticas. En este caso, la A significa sin. Entonces, si es acromática, entonces sería sin color. Por lo tanto, está protagonizada por la diversidad de tonalidades grises, pero en el centro hay un elemento importante en donde aparece el color oro, es decir, el artista consiguió laminillas de oro para poder, digamos, identificar como elemento protagonista en el centro de la obra con el único color, porque después todo es blanco y negro, podríamos decir, ¿no? Y grises. Bueno, esta es mi obra, este trabajo que le llamé Desequilibrios, está también realizada con los materiales de carboncillo y yeso pastel seco sobre un fondo verde musgo. La línea es protagonista, pero también la trama que reside, digamos, en la superposición de líneas en diferentes direcciones a fin de ir logrando de a poco las zonas máximas de luz o las zonas máximas de oscuridad en determinadas zonas, ¿no? Así que de José Elías Vides realiza en su obra, bueno, 3 figuras humanas con carboncillo, solamente realizar a veces un rostro, un ojo, una ceja, una nariz, a veces cuesta, ¿eh? Y en este caso, este artista realizó su composición con 3 figuras humanas. La composición es una composición relativamente sencilla, pero casi simétrica, pero es muy interesante. La disposición de las figuras, obviamente el máximo interés está en el centro y en el avión y en el rostro, digamos, del centro, ¿no? Luego después el espacio vacío de la parte de atrás llama mucho la atención porque el artista decidió dejarlo simplemente en blanco. Y el trabajo del piso, que es relativamente poco, en relación a lo que significan las figuras humanas. El trazo es bastante suelto. Obviamente este artista tiene un dominio bastante interesante, bastante importante de la figura humana. Bien, aquí tenemos la danza del dolor de Ricardo López. Aquí este es creo que el único trabajo, ¿no, Carlos? Que tiene también la intervención de dibujo digital. Sí, ¿verdad? Hacía una parte, ¿no? Entonces, igualmente es interesante el trabajo, fenomenal, la composición, la disposición de las figuras humanas, las gamas de negros en determinadas zonas y el protagonismo de brillos y de las luces, más el movimiento, el gesto, digamos, la gesticulación de las imágenes, las poses y la concreción formal del volumen a través de, en este caso, no es trama, sino que más bien lo que se llama frottage o frotado, ¿no? Para lograr esos diferentes tonalidades de grises. En este caso interviene el color también, pero de manera tímida, por así decirlo. El color dorado, azul, algunos verdes y tonalidades en grises, grises acuas, se podría llamar algunos tonos que podemos ver ahí. Por lo demás, son blancos, grises y negros. Vida de Saúl López es una obra, digamos que figurativa, con tendencia a la caricatura, con una creación de personajes fantásticos, pero básicamente alude a la maternidad, a la generación de la vida, esos aspectos, ¿no? La línea, de nuevo, es protagonista. Bueno, yo en primer lugar, pues, felicitar al taller, a ti, a Carlos, a Doya, por el esfuerzo de montar esta exposición. Yo sé que eso no es muy fácil, sé que eso tiene mucho trabajo. En realidad,
Yo ya aprecié todas las obras y la verdad me queda un sabor agridulce porque yo esperaba más todavía ya por el tema. Y hay muchas obras que yo no le encuentro lo disidente a esas obras, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos a un tema, en realidad, ¿qué es disidente? ¿Quién es disidente? Pues yo creo que esta es la oportunidad de que los artistas igualmente plasmaran en las obras ese sentir que nosotros tenemos ante los problemas que aquejan no solamente a El Salvador, sino a la humanidad, ¿verdad? Entonces, pero yo no encuentro en algunos cuadros eso, lo disidente, ¿entiendes? Entonces, creo que por ahí faltó algo en algunos cuadros, más sin embargo, pues técnicamente yo sé que está muy bien, pero faltó, creo que más trabajar ese concepto, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Pues gracias, Daniel. Daniel es un artista importante. Él viene de Barcelona. Se aclarar lo que él pregunta. El tema de la exposición de la línea dice, ¿verdad? Pero eso no obligaba o encargaba o condicionaba al artista a situación de comprender. Lógicamente, lo que vos decís es importante en términos de cuál es mi responsabilidad al momento de participar. Entonces, nosotros nos vemos, digamos, más amplios en recibir la obra que estaba bien realizada, más que encargarnos con el tema de manera artística, ¿verdad? La persona, porque así cada quien es responsable de lo que va a proponer, ¿verdad? Y hay que ver que lógicamente no tienen una gran cobertura en cuanto a la temática y esto pues, también se ha quedado en términos médicos. Bueno, pues un poco quizás respondiendo a las últimas preguntas que surgieron acá, ¿no? Sobre línea disidente, sobre lo que es la visión del dibujo a futuro, ¿no? Este es un proyecto el cual, como estábamos discutiendo o hablando antes de la conversación, han habido antecedentes de dibujo, ¿no? Pero si lo vemos a través del tiempo, ¿dónde está la documentación para nosotros referirnos a ello? De esos momentos, ¿verdad? De los 80s, 90, del 2000, ¿es nula o es poca? Entonces, desde allí también tener la consideración de que se ha perdido mucho de ese proceso. Y ahora con las nuevas tecnologías, pues se está buscando documentar y dejar registro de lo que estamos haciendo en el presente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y esta muestra también hemos diagnosticado que de alguna manera hay un vacío en el tiempo en cuanto al dibujo. Otras artes también no lo están manifestando. Pero con el proyecto que tenemos como e-taller en relación al dibujo, por decirlo así, el ejercicio es ese, el esfuerzo es ese. Recuperar, rescatar, proyectar lo que estamos haciendo contemporáneamente a nivel de dibujo. Claro, como decías tú, maestro, a partir también de lo que tenemos y lo que no tenemos, pero también el llamado es desde lo que es la teorización, ¿verdad? Y también proyectos como este, o sea, como decías tú, el compañero acá de San Vicente, ajá, acoplarnos nosotros como artistas también a esos conceptos para poder nutrir esto, porque de alguna manera también estamos desfasados. Y la idea es eso, contemporaneizarnos, mostrar los lenguajes que tenemos, los contenidos de lo mucho que hay que hablar en nuestra realidad y a partir de ahí también dejar a través del tiempo ese quehacer o ese legado, si se puede decir así, y que alguien más venga y lo retome. Entonces, muy acertado lo que decía el maestro Héctor Hernández, ya estamos trabajando en la siguiente edición, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos a esperar que haya más artistas, que se nos han quedado muchos, ese es un llamado también. La convocatoria se corrió prácticamente a nivel nacional con los medios que se tuvo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ha habido la respuesta que ha habido. Entonces esperamos que artistas que se quedaron fuera por diferentes razones nos acompañen y nutran los conceptos que nosotros estamos buscando trabajar y pues es un poco también eso, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos, con eso hemos trabajado y a partir de eso, pues, se está buscando proyectar nuestro quehacer diario a diario.